Que tengan una bendecida y una muy bonita clase. Oremos. Padre, yo te doy gracias y me gozo de estar hoy delante de ti. Gracias por todos mis hermanos. Gracias porque yo sé que hacen un esfuerzo al venir aquí. Pero te doy la honra y la gloria porque tú les has provisto de lo necesario para que estén delante de ti. Señor, bendice y ministra este sermón, que no sean mis pensamientos ni mis propias opiniones. Ayúdame a estar apegado a tu palabra, sin importar que esas cosas me afecten directamente y me señalen directamente, porque yo sé que tú, a través de tu palabra, redarguyes, instruyes, enseñas, y sé que tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo y penetra los huesos, los tuétanos, discierne las intenciones de la mente y del corazón. Santifícate a ti mismo en este momento, que cada uno de nosotros esté de mente y de cuerpo presentes, que todos esos pensamientos que nos hacen divagar en estos servicios se vayan, que todos esos pensamientos ajenos o que quieran entrometerse entre tú y ellos, Señor, se vayan en este momento. Y también, Señor, que a las personas que les dé sueño, Señor, también que el sueño se vaya de ellos. Permítenos, Señor, estar concentrados en este momento, en lo que tú quieres decirnos por medio de tu siervo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me gozo una vez más de estar con ustedes en este primer servicio del año. Es grato verlos a todos reunidos. Estoy muy gozoso, de verdad, de que hoy renovemos el pacto a través del vino y el pan, el cual simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo derramada por nosotros. Y si ustedes se dan cuenta, en los himnos, en la penitencia, solo se ha predicado el Evangelio, solo se ha hablado de Cristo. Nosotros somos una iglesia cristocéntrica y tratamos de no desviarnos de lo que dice la Escritura. Tenemos defectos, eso sí, no somos la iglesia perfecta, pero tratamos de apegarnos a lo que dice la Escritura. Algo que me causó no sorpresa, sino que me causa conmoción, me da como aliento, ¿no? Porque sabemos de que nosotros somos pecadores, sabemos de que nosotros tenemos problemas y nuestra vida, la vida de nosotros no es color de rosa. Como esta mañana escuchaban el programa radial, el cual yo se los envío, el programa radial de Villavicencio, yo lo estoy enviando al grupo para que el que quiera lo pueda escuchar. Y estábamos hablando, el pastor estaba hablando de que el camino del cristiano no es un camino de rosas, es un camino duro, y hay pruebas, y hay luchas, y hay vicisitudes, hay todo este tipo de cosas. Y precisamente esto me hace pensar porque el día de ayer en nuestra iglesia de Villavicencio murió un hermano que ya tenía cáncer y estaba luchando con ese cáncer y murió el día de ayer, descansó en la paz del Señor. Era un joven apenas de 21 años tenía Juan Camilo, como 20, un joven. Tenía un gemelo, dejó un gemelo. Y hermanos, no necesitamos estar ancianos o tener 70, 80 años para ir a la presencia de Dios. Y estos momentos nos hacen reflexionar y nos hacen pensar de que, como predicamos el día 31 de diciembre, nosotros somos pasajeros. Nuestros días son cortos, son pocos. Pidámosle a Dios que nos haga reflexionar en eso y que vivamos pensando de que somos acá pasajeros, pero lo que nos espera es una vida eterna. Y con base en eso yo oraba y le decía al Señor que le diera fortaleza a su mamá, a Tibisay se llama la mamá, al padre, a Juan Camilo, que les diera fortaleza y
ayudar a pensar de esa forma, de que nos espera algo más grande. Y como decía Juan Luis ahorita en el versículo 3 de San Juan 9, cuando Jesús cura al ciego, ellos le dijeron: ¿cuál es el pecado de este para que haya nacido así? ¿Qué fue lo que hicieron los papás para que él haya nacido así? Y el Señor le responde Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermano, cualquier enfermedad, la muerte, los problemas, todo es para la gloria de Dios. Muchas veces no es el resultado de una vida de pecado, es simplemente porque esa enfermedad que sufrió Juan Camilo fue para la honra y la gloria de Dios, fuera para que Dios se manifestara en él, para que se manifestara el poder de Dios en él. Y Dios se manifiesta y se glorifica tanto en la muerte como en la vida. Si él hubiera salido de esa enfermedad, sería para la gloria de Dios, sería motivo de testimonio. Pero murió y también es motivo de testimonio para los que quedamos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a pensar y a reflexionar de que somos pasajeros, de que somos vanos, de que nuestra vida, como dice la Escritura, es como una flor del campo. En el día es y en la noche ya no está. Así debemos pensar. Somos como la hierba del campo, y todas las enfermedades y todo lo que nos suceda es para honra y gloria de Dios, para que el poder de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Amén. Bueno, hermanos, esto era como a modo de introducción que se me ocurrió ahorita pensando y reflexionando en estas cosas. Y yo tenía preparado para ver un sermón. Yo siempre medito acerca de que voy a predicar y el Señor nos muestra. Y tenía algo ya preparado, y con base en las lecturas que hemos hecho el día de hoy, pero con los devocionales que yo les doy a mis hijos, el Señor me mostró otra cosa y cambié el sermón ya casi a última hora. Pero sea cual sea el tema que un pastor predique, un pastor siempre tiene que predicar de Cristo. Siempre tiene que, si usted escucha una predicación donde no es glorificado a Cristo, donde no está implícito el Evangelio, hay algo mal en esa predicación. Nuestras predicaciones siempre tienen que ser cristocéntricas, siempre apuntando hacia la cruz, y no a superación personal ni nada de esas cosas. No, es a la honra y la gloria de Dios. Vamos, por favor, en sus Biblias a Segunda de Samuel, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 9. Esa va a ser la base del sermón. Segunda de Samuel, capítulo 9. Del versículo 1 al 13, que es todo el capítulo de Samuel 9. Entonces, segunda de Samuel 9, ahí vamos a estar. Yo se los voy a leer para ustedes. Dice así: el capítulo se titula Bondad de David hacia Mefiboset. Recuerden que estos títulos en la Biblia han sido agregados por hombres, ¿no? No necesariamente es palabra de Dios, pero nos pueden dejar entrever de qué trata el capítulo o cuál es el tema principal del capítulo. Y sí, es verdad, el capítulo es la bondad de David hacia Mefiboset. Y esto yo lo vi como un prototipo de la bondad de Dios hacia nosotros. Dijo David en el versículo 1, yo lo voy a leer para ustedes. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: David, ¿no ha quedado a nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey:
aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervas almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Familia de la casa de Siba, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Entonces, hermanos, para resumirles este capítulo, ustedes recuerdan a Saúl, ¿verdad? Saúl murió junto con Jonathan. Jonathan fue un amigo muy amado de David, lo quería mucho, lo quería bastante. Y a pesar de todo lo que le había hecho Saúl, de todo lo que había hecho Saúl en contra de David, David todavía respetaba ese pacto que había hecho con Jonathan. Todavía lo hacía. Es decir, la bondad de Dios estaba implícita en la bondad de David. ¿Y cómo quiso guardar este pacto? Él dijo que si había alguien todavía vivo de la casa de Saúl, porque Jonathan estaba muerto, había un hermano de Jonathan que también había muerto, o sea, otro hijo de Saúl, ya vamos a ver cómo lo mataron, pero quedaba un hijo de Jonathan que era lisiado de los pies, es decir, no podía caminar, sus piernas no le funcionaban por un accidente que tuvo cuando era pequeño, cuando huía de la matanza del tío de él. Entonces, David hace llamar a Mefiboset por medio de Siba, que es un criado de Mefiboset, y lo llama y le dice que le iba a devolver todas las tierras de Saúl. Y le dice que le va a devolver todo. Y dice que va a comer y se va a sentar a la mesa del rey, a la mesa de David. Todas estas cosas impulsadas solo por la misericordia de Dios, solo por la bondad de Dios y por el amor que le tuvo a Jonathan, David. Entonces es una historia muy bonita, es una historia de misericordia, es una historia de bondad, es una historia de dar cosas a cambio sin esperar nada a cambio. ¿Qué podía esperar un rey que había sometido a muchas naciones, como lo vamos a ver nosotros? Que tenía el favor de Dios, que tenía riquezas, que tenía dinero. ¿Qué podía esperar él en contraprestación? Nada. Solo era movido por el amor de Dios. Es algo muy, muy bonito. La bondad de David hacia Mefiboset es un prototipo de la bondad de Dios para con nosotros, como les decía. No hay manera de que no lo podamos ver reflejado en la naturaleza de un corazón conforme al corazón de Dios. El autor de Samuel nos presenta este acto de amor de David, de amor desmedido, sin buscar nada a cambio. Como hemos visto mucho la vida de David con mis hijos, hemos visto, porque la palabra de Dios nos dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es tener un corazón conforme al corazón de Dios? Y la palabra, cuando usted la estudia, usted se va dando cuenta por qué. Por todos esos actos que tenía David. Claro, tuvo también pecado, tuvo también problemas, dificultades, porque tenía una naturaleza caída. Pero los actos de misericordia, los actos de bondad, los actos de cómo gobernaba eran prototipo de Cristo.
Y podemos ver viendo forjado ese carácter en medida de lo que es Dios, en medida de lo que es un corazón conforme al corazón de Dios. Y podemos ir entendiendo. Hermanos, la única forma en que usted se entere de las verdades de Dios, o que usted se entere de lo que Dios quiere para usted, es estudiando la palabra. No hay otra forma. No hay una revelación del cielo, no se le van a abrir las nubes, no, Dios no se le va a aparecer en los sueños y le va a revelar su verdad, como lo hacía en el Antiguo Testamento. No, es necesario que usted en su casa abra la Biblia y estudie la Biblia. Es la única manera en que usted puede comprender la voluntad de Dios. Es la única manera en que usted pueda descubrir estos personajes de la palabra de Dios. Es la única manera en que usted pueda decir, ay, este es prototipo de Cristo, mire todo lo que hacía, mire lo que hacía David, mire lo que hacía Saúl, mire lo que hacía Moisés, mire lo que hacía Abraham. Es la única forma en que usted pueda entenderlo. Un amor así solo puede venir de un corazón arrepentido, una bondad como la que tenía David, una misericordia como la que hizo David hacia Mefiboset, y David no tenía por qué hacerlo, no le debía nada, es más, le debían más a él por todo el daño y sufrimiento que sufrió por Saúl. Cualquier otra persona hubiera buscado venganza, ¿no?, con todos sus descendientes, lo hubiera hecho, pero no era así el corazón de David. Un amor así, un amor desmedido, solo puede venir de un corazón arrepentido. Un amor desmedido solo puede venir de un corazón arrepentido. Un corazón con plena comunión con Dios, un corazón esforzado el servir al Señor. Esos actos de bondad solo vienen de un corazón conforme al corazón de Dios. Segunda de Samuel, estamos ahí, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Versículos del 1 al 3. Vamos a iniciar con esta primera parte. Dice el versículo 1, 2 y 3. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Ustedes ya saben quién es Jonathan, la relación que habían tenido David y Jonathan. A causa de la mala relación de Saúl con David, había surgido esa bonita amistad, ¿no? Una amistad que, como ya hemos hablado en otros apartes o en otros sermones, es una amistad que llega al punto de dar la vida por el otro. Es una amistad como la que nosotros deberíamos tener entre nosotros. Y había un siervo de la casa de Saúl, es decir, todavía quedaba un siervo que le sirvió a Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Llamaron a Siba delante de David. Y el rey le dijo, es decir, David le dijo a Siba: ¿eres tú Siba? Le preguntó que si él era Siba. Y él le dijo, él respondió: tu siervo. Cuando dice tu siervo, es decir, sí, yo soy Siba, estoy acá para servir. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos. La misericordia de Dios es que Él no nos da el infierno que nosotros nos teníamos merecido, nos da el paraíso. Esa es la misericordia de Dios. Si Dios hiciera justicia con toda la raza humana, todos iríamos al infierno. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Que Dios fue justo con unos y fue misericordioso con otros. Es más, a todos no nos dio lo que nosotros nos merecíamos. Todos nos merecíamos el infierno. Esa es la justicia de Dios. Si usted quiere saber que Dios es justo, pero Él es misericordioso con muchos de nosotros, porque nos da el paraíso, porque nos da algo que nosotros no nos merecemos, sino solo por su amor. Un amor que no es condicionado, un amor que es por su propia voluntad. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Él le dice: ha quedado un hijo de Jonathan, ese Jonathan que fue su amigo, ese Jonathan con el cual usted guardó el pacto, ese Jonathan con el cual usted tuvo una bonita amistad, tuvo un hijo todavía vivo, y es lisiado de los pies, lisiado, enfermo de los pies. David ha preguntado si hay alguien que haya quedado en la casa de Saúl para que él haga misericordia. A pesar de que el nombre de Saúl trajo tanto mal a David, David tiene misericordia y no guarda rencor. Es decir, David discierne a través de la misericordia de Dios que Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos.
merecemos. La empatía que tuvo Jonatán, hijo de Saúl, su lealtad, hace que quiera ser merecedor de algo inmerecido a algún sucesor de esta casa. Porque esa persona a la cual estaba llamando no se merecía ningún favor, pero David quería hacerlo. ¿Eso le suena familiar? ¿Nosotros somos merecedores de algún favor? ¿Somos merecedores de algo? No, Él lo hace. ¿Y Dios qué gana a cambio? Claro, todo redunda para la gloria de Dios, pero Él, ¿qué busca acá? ¿Qué va a ganar? Él lo tiene todo. Él no necesita de nosotros. La Trinidad se glorifica a sí misma. Es más, Cristo quiere compartir esa gloria con nosotros. Es decir, David da a alguien lo que no se merece. Cristo nos da algo que nosotros no nos merecemos, nos da el paraíso. Según nos dice la Biblia, le quedó un hijo vivo a Saúl, se llamaba Isboset, que significa hombre de vergüenza. Isboset. Y tuvo Jonatán un hijo, Mefiboset, que significa destructor de la vergüenza. A Isboset ya lo habían matado y quedaba, o sea, un hermano de Jonatán ya lo habían matado también. Y también Jonatán tuvo un hijo que se llamaba Mefiboset, destructor de la vergüenza. El primero de ellos, después de luchar en contra de David, Isboset luchó contra David cuando David estaba reinando. Había sido manipulado por Abner, que fue un general de las tropas de Saúl. ¿Qué le pasó a Isboset? Dice que muere luego de que hombres lo asesinaran. Primero asesinaron a Abner y después a Isboset. Este es asesinado mientras duerme. Tales hombres le cortaron la cabeza en un acto de cobardía. Vayamos a 2 de Samuel 4:7, por favor. 2 de Samuel 4:7. Ahí atrásito. Ya lo tenemos, 2 de Samuel 4:7. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Es decir, estos hombres, queriendo buscar favor delante de David, porque Isboset era enemigo de David, ¿qué hicieron? Le cortaron la cabeza mientras aún dormía a Isboset, a un hijo de Saúl. Y este Isboset también había estado en guerra con David. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron algo parecido a lo que hicieron con Saúl. Recuerdan que le llevaron también delante de David la cabeza de Saúl para buscar favor delante de él, pero David no lo aceptó y mandó matar al que llevaba la cabeza de Saúl. Ahora ellos hicieron lo mismo, otros hombres hicieron lo mismo, queriendo llevar la cabeza del hijo de Saúl delante de David. Y dijeron: mira, hemos logrado justicia, danos una recompensa. Pero David se enojó mucho y pues los mandó a asesinar también, a matar por ese acto de cobardía que habían hecho. Entonces el hijo de Saúl ya estaba muerto, ya esa descendencia estaba acordada. Pero ¿quién era Mefiboset? Mefiboset, ¿o de dónde venía? En el capítulo 4, antes de eso, nos dice la razón de su discapacidad. En el 4:2, y dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Es decir, cuando murió Saúl y Jonatán en la guerra, ellos se asustaron mucho porque seguramente los iban a matar también, porque Mefiboset era hijo de Jonatán. Entonces su nodriza, la persona que lo cuidaba, lo agarró en sus brazos, y cuando salió corriendo se le cayó Mefiboset y quedó lisiado de los pies. Por eso Mefiboset era lisiado de los pies. David quiere mostrar su bondad hacia Mefiboset, y no había nada que coaccionara a David a mostrarse piadoso. Es decir, no había nada que le ayudara, que le estuviera, o alguien que le estuviera diciendo o que le estuviera obligando a mostrarse bondadoso con otro. Nadie había instado a hacer tal acción de buena voluntad, no estaba buscando nada a cambio. David no buscaba nada a cambio. El ser humano, por lo general, en su naturaleza caída, cada vez que quiere hacer una buena acción hacia otro, lo hace esperando algo a cambio.
Muchas veces cuando hacemos un regalo o un favor, estamos esperando que se nos devuelva ese favor. Nuestra naturaleza es así. Cuando nosotros prestamos, cuando nosotros hacemos un favor, siempre estamos con la convicción de que esa persona también nos retribuye el favor, ¿no? Siempre estamos esperando algo a cambio. Pero con David no era así, con Dios no es así. El Señor no está esperando, porque es que usted no hay algo que pueda hacer para pagarle a Dios la salvación. Usted no puede hacer nada. No hay algo que usted pueda hacer para pagar el regalo de la salvación. Lo único que quiere Dios de usted es obediencia, que trate de vivir una vida agradable a Él, agradable a su voluntad. Eso es lo único que quiere. Y es más, Él quiere eso, ni siquiera es para beneficio de Él, es para su propio beneficio. No es que si usted le obedece, si usted vive una vida obedece, es porque tiene fruto del Espíritu Santo. Si usted tiene fruto del Espíritu Santo, es porque hay permanencia del Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo en usted, es decir, que usted tiene la garantía de llegar al cielo. Entonces eso nos beneficia. Y vuelvo y repito, es para la honra y la gloria de Dios, pero es para su beneficio. Estoy seguro de que David, en su condición de rey, con la fama que tenía gracias a Dios, teniendo las riquezas que Dios le había dado, teniendo el poder que tenía en ese momento. ¿Y cuál era? Y ahora, ¿por qué digo que el poder que tenía? Mire el poder que tenía David. David había sometido a sus pies a los filisteos. Los había sometido, dice la Escritura, ahí en el capítulo 8, para que lo lean. Se los dejo de tarea. Él había sometido a sus pies a los filisteos, a los moabitas, a los sirias, a los amonitas, a los amalecitas, a todos. Y decía que le servían a David, los había sometido por estrado de sus pies a sus enemigos. El Señor también va a someter a todos nuestros enemigos. Pero ¿qué necesita? O bueno, no ¿qué necesita Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser dependientes de Él, dependientes de su voluntad, obedecer, no confiar en sus propios medios, no confiar en su propia venganza. No, déjenle lugar para la ira de Dios y Él obrará conforme a su voluntad. Él lo va a hacer. Todos esos enemigos que se le presentan a diario, todos esos problemas, todas esas dificultades, déjenselas a Dios, que Él las va a poner por estrado de sus pies. Todos sus enemigos los sometió, dice la palabra, fueron súbditos de David. Ustedes pueden ver en la palabra de Dios, y me puedo equivocar, pero no hay hoy un rey con tanto portento como lo era David. No ha habido un rey más grande que David, no ha habido un reinado más grande que el de David, un rey que haya luchado tanto y que haya derrotado tantos enemigos como David. No ha habido un reinado más grande, porque el reinado de David es prototipo del reinado de Cristo. Claro está, el reinado de David fue un reinado terrenal, pero eso era prototipo del reinado eterno de Cristo. Ese era prototipo. El rey David, por eso se dice que habla del rey David. Un rey que sometió a muchos pueblos y que tuvo mucho poder. ¿Por qué les hablo todo esto? Porque ese poder, esa persona que tenía tanto poder, estaba buscando algo a cambio. Yo no creo, no lo necesitaba. David, si hubiera querido algo, simplemente iba y lo tomaba. Pero la bondad y la misericordia de Dios reflejada en la vida de David le había instado a actuar de esa manera, a actuar de manera bondadosa con Mefiboset, con alguien que no se merecía nada. Así es como Dios actúa con nosotros. La bondad de Dios se ve reflejada en nuestra vida, porque Él nos ama primero y no hay nada que nosotros hagamos para merecer la bondad de Dios, solo por gracia. Ahora, Dios también le había hecho en el capítulo 8 la promesa. ¿Cuál promesa? De que su trono seguiría a través de su descendencia y eternamente a través de Jesucristo. Es decir, su descendencia a través de Salomón seguiría su reinado, pero ese reinado no sería eterno aquí en la tierra. Ese reinado sería un reinado celestial por medio de Jesucristo, porque de David saldría Jesucristo, de la descendencia de David saldría Jesucristo. Luego de todo esto,
a David no le tendría que hacer falta nada, lo tenía todo. En consecuencia, no buscaría nada a favor suyo. Él no buscaba nada a favor suyo. Pues casi siempre el hombre no da puntadas sin dedal. Ustedes han escuchado esa expresión, dar puntadas sin dedal. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre hace un favor asegurándose de que será recompensado. Es decir, yo le hago un favor a usted, pero usted me va a hacer un favor a mí. Ya yo lo sé. Eso es no dar puntadas sin dedal. Es decir, yo ya sé, voy a hacer un favor, pero voy a hacer que ese favor también se me dé a mí. Hermanos, la recompensa Dios ya se la había dado a David. David ya había sido recompensado. David ya tenía un reino. David ya tenía poder. David ya tenía riquezas. Ya lo tenía todo. La recompensa ya nos ha sido otorgada por medio de aquel que murió en la cruz. Y ya ustedes y yo sabemos las implicaciones que eso trae para nuestra salvación. A nosotros ya se nos ha dado la recompensa. Ya Cristo murió por nosotros. Hoy lo vamos a recordar. Él se ofreció su misma carne, ofreció su mismo ser para que fuera destruido a favor de nosotros. Ofreció su misma sangre para pago y perdón de nuestros pecados, para redención, para comprarnos, para liberarnos. Esa fue la manera que Él halló para que nosotros fuéramos salvos. Ya tenemos nuestra recompensa. Entonces, ¿qué es lo que buscamos a cambio? Nada. No deberíamos buscar nada a cambio porque lo tenemos todo. Lo que pasa es que nuestras mentes limitadas no nos ayudan a entender eso, a darle la forma adecuada, a vivirlo en nuestra vida, a compartirlo a los demás, a ser testimonio de los demás. Si nosotros entendiéramos realmente la grandeza del Evangelio, sus implicaciones, sus consecuencias, otra sería nuestra manera de vivir, otra sería nuestra manera de perdonar, otra sería nuestra manera de hablar, otra sería nuestra manera de pensar, de juzgar, de amar. ¿Por qué? Porque el Evangelio debería hacer estragos en nuestra vida, es decir, debería movernos, sacudirnos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha dado todo. Su bondad y su misericordia, si usted realmente es cristiano, usted debería verla reflejada en su vida. Debería saber lo bondadoso y lo bueno que es Dios para nosotros. Debería darnos a entender de que Él no nos da lo que nosotros nos merecemos. ¿Entendemos eso realmente? ¿Lo comprendemos? ¿Lo vivimos? ¿Lo mostramos? ¿Lo predicamos? ¿Se lo enseñamos a nuestros hijos? ¿O no? Vamos a 2 de Samuel. Seguimos ahí en 2 de Samuel 9, ahora versos del 4 al 8. Dice así la bendita palabra de Dios, continuando el relato. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Es decir, ¿dónde está Mefiboset, ese del cual usted me está hablando? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Es decir, está diciendo dónde está y el lugar que está, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl. Es decir, él era el nieto de Saúl, Mefiboset. Entonces dijo Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¿Qué hizo Mefiboset? Se postró delante del rey e hizo reverencia, porque David era el rey, y él de una vez se postró. Y dijo David, Mefiboset. Él respondió, he aquí tu siervo, igual que respondió Siba, ¿verdad? He aquí tu siervo, es decir, aquí estoy yo. Qué bonito que nosotros respondiéramos así a la voz del Señor, ¿no? Cuando nosotros leemos la Escritura y vemos y la abrimos, deberemos decir, he aquí tu siervo. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Pero de pronto leemos algo que no nos gusta. Uy, no, mejor pasemos la hoja. Esto no, tampoco. No, esto sí lo puedo cumplir. No. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, absolutamente toda. Que pudiéramos decir como Siba, que pudiéramos decir como Mefiboset, he aquí tu siervo. Como en una expresión un poco más
coloquial, como decían antiguamente sobre todo los campesinos de Boyacá, ¿no? Mande usted Señor, decían los abuelos, mis ancestros. Eso está queriendo decir, he aquí tu siervo, he aquí el que te sirve. Y le dijo David, no tengas temor, él dice, tranquilo, yo no le voy a hacer nada, porque seguramente Mefiboset iba con temor. Decía, yo creo que David me mandó llamar porque me va a matar, porque yo soy nieto de Saúl, y Saúl hizo mucho mal a la casa de David. Y es más, mi tío Isboset, que le cortaron la cabeza, también fue en contra de David, aunque manipulado, pero también. Entonces dice, no, aquí yo creo que me va a traer para matarme. Muchas personas no se acercan a la iglesia por temor, por terror a Dios. Uy, no, yo soy muy pecador. Y yo lo he escuchado de muchos, no, yo tengo mucho pecado y ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mejor no. Precisamente por eso es que usted tiene que llegar a los pies de Cristo, porque usted necesita un Salvador, necesita un Señor. Usted no va a ir a urgencias al médico porque está sano. Usted va a ir porque usted está enfermo y necesita que lo curen. Usted va a ir delante de los pies de Dios, de los pies de Cristo, porque Él necesita que usted sea sanado. Él necesita que usted sea salvo por la sangre de Cristo. Y usted lo necesita. Él no necesita de usted, usted necesita de Él. Usted no puede ir con un corazón temeroso, lleno de terror, delante de Dios. Claro que tenemos un temor reverente delante de Dios, un temor sabiendo de que Él es Rey, sabiendo de que Él es poderoso, pero es un temor porque en el amor no hay temores, no es un temor que genere terror, no. Y que su vida sea coaccionada, es decir, esté presionada porque si no hago esto, a Dios no le va a agradar y de pronto me castiga o de pronto me va a echar al infierno. No, es un temor reverente, es decir, si yo hago esto mal, uy, qué pena con Dios, Dios que me ha dado tantas cosas y yo voy a reaccionar de esta forma, mejor no lo hago. Eso es un temor reverente, un temor que implica que hay una persona más grande, que hay una persona poderosa a la cual yo le debo respeto, porque Él es majestuoso, Él es 3 veces santo. Entonces, no tengas temor, y eso nos dice Cristo, no tengamos temor. Si usted se va delante de Él con un corazón contrito y humillado, Él es fiel para perdonarlo, Él lo va a hacer, y ya su ira va a ser quitada, porque su vínculo con el Señor, con el Padre, ha sido restablecido, porque ya no va a estar airado con usted. No tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué gran noticia, ¿verdad? Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quiénes somos nosotros para estar delante de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para estar en la mesa con Él? Y esa es la promesa. Mire qué gran promesa le hace David a Mefiboset: te voy a devolver todas las tierras y tú comerás siempre a mi mesa. Es decir, usted va a tener dónde vivir y va a tener cómo alimentarse. ¿Qué más quiere? ¿Necesita algo más? Y Dios le dice a usted va a tener dónde vivir eternamente. Y además de eso, Él le promete un techo y le promete comida aquí en la tierra que nunca le va a faltar. Otra cosa es que nosotros lo dudemos, pero Él lo promete. ¿Cómo responde usted al llamado de Dios? ¿Cómo responde usted al llamado que Cristo le está haciendo? ¿De qué manera usted contesta cuando el Rey de Reyes le hace el llamado? ¿De qué manera usted responde ante la predicación del Evangelio? ¿De qué manera responde ante las miles, cientos de predicaciones que ha escuchado a lo largo de su vida? ¿Cómo responde usted ante eso? ¿Qué hace? El 31 estábamos reflexionando que fueron más o menos unas 50, 40, entre 40 y 50 predicaciones que se dieron el año pasado, si usted asistió todos los domingos. ¿Qué hace con todas las predicaciones? ¿Cómo responde usted ante ese llamado? ¿Cae sobre su rostro
hace una reverencia o su orgullo no le deja doblegar su servicio. ¿Qué hace usted? Tenga en cuenta que Cristo le está abriendo las puertas de par en par para que usted siga su palacio real, para que sea parte de su familia real. Así como David le estaba abriendo las puertas del palacio a Mefiboset, Cristo nos las abre. Hermanos, no entendemos la grandeza del Evangelio, no entendemos las riquezas del Evangelio. Cristo nos está abriendo las puertas del cielo. De par en par las tenemos expeditas, tenemos el camino despejado por Cristo Jesús. No hay nada meritorio que usted o yo hayamos hecho para que Dios nos dé misericordia. No, solo por amor es que Dios nos acoge. Solo por el amor que David le tenía a Jonathan es que hizo misericordia con Mefiboset. Es increíble cómo David recibe a Mefiboset al punto de invitarlo a su mesa real. ¿Usted cree que el presidente va a venir hasta acá y le va a decir: Elio, vamos a comer en la mesa presidencial, vamos a mi casa, usted va a vivir conmigo? No, pero Cristo lo hace. El Señor que lo creó todo, el que es dueño de toda la riqueza, nos está invitando a su mesa, nos está invitando a su reino. Esa es la invitación que está haciendo hoy en día y las personas lo rechazan. ¿Usted se imagina que Mefiboset hubiera dicho: no, gracias, paso? ¿Usted se imagina eso? Hermanos, suena chistoso, pero eso es lo que la gente hace hoy en día. Cuando Cristo le dice: yo le doy la vida eterna, yo soy la vida, yo soy todo, y la gente lo rechaza. Pero si la gente le dan algo terrenal, le dan riquezas, le dan fama, fortuna, de una, no lo pienso dos veces. Pero como tenemos puestos los ojos en la tierra, en las añadiduras, sino puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, pensamos como pensamos, actuamos como actuamos, vivimos como vivimos. Es increíble cómo David recibe a Mefiboset, a ser parte de la realeza sin que Mefiboset haya hecho algo para estar con el rey. ¿Qué les estaba diciendo ahorita? Nosotros somos real sacerdocio escogido, sacerdocio real, es decir, somos parte de la realeza porque somos coherederos con el rey. David lo invita a comer con él siempre, sin que Mefiboset tenga que hacer algo a cambio. ¿Qué tuvo que hacer Mefiboset a cambio para ganar el favor de David? ¿Hay algo que haya hecho? Nada. ¿Hay algo que usted haya hecho? ¿Hay algún mérito en usted para obtener la salvación? ¿O hay algo en lo que usted haya contribuido a la salvación? ¿Usted estuvo allá con Cristo en la cruz? ¿Usted fue crucificado allá? No, Él lo hizo todo. Y Él nos invita a ser parte de eso. Él nos invita. No hay nada que Él haya hecho. Nada que hayamos hecho para sentarnos a la mesa con el Rey Jesucristo, pero Él nos llama por el puro afecto de su voluntad. Vayamos a Efesios 2, del 4 al 6, por favor. Efesios 2, del 4 al 6, vamos a leerlo todos juntos. Efesios 2, del 4 al 6. ¿Lo tenemos? Efesios 2, del 4 al 6. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Le parece poquito, hermanos? Dios es rico en misericordia, es decir, Dios es rico en no darnos lo que nosotros nos merecemos, por su gran amor, no por su amor hacia Él, no, es por el gran amor que Cristo nos tiene, es por la buena voluntad manifestada en la cruz de Cristo en que nosotros estamos donde estamos y tenemos la posición que nosotros tenemos.
Por gracia, está entre paréntesis ahí Pablo, dice, por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia, por el mérito de Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está en presente. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa posición ya está ganada, hermano. Ya está ganada. ¿Le parece poquito? Que usted vaya a estar ahí en la mesa con el Rey. Piense en eso, meditemos más en estas cosas, porque a veces entretenemos nuestra mente, nuestro tiempo y pensamos en otras cosas. ¿Qué puede hacer un muerto para que el Señor lo llame a su mesa y le dé entrada a su palacio? Estábamos muertos en pecados. ¿Qué mérito hemos alcanzado para que Cristo nos siente junto a Él en lugares celestiales? ¿Cuál es el valor que usted y yo le damos al hecho de que tengamos una silla en la mesa del Rey? ¿Qué valor hay en usted? ¿Cuál es su escala de valores? ¿Y en qué punto está esto que estamos diciendo? Que el Señor le haya puesto una silla a la mesa con Él. ¿En qué lugar de la escala de sus valores estaría esta posición? ¿Acaso en su vida le han hecho una invitación más importante que esta? ¿Acaso en la vida de Mefiboset habría una invitación más grande como la que le hizo David? No lo creo. El rey más grande de todos los tiempos le está diciendo: venga, siéntese a mi mesa y coma como uno de los míos. ¿Y qué dice el Salmo 23:5? No lo busquen. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ustedes se saben este salmo, pero somos conscientes, lo ponderamos, lo analizamos, lo pensamos, lo discernimos. ¿Qué es lo que dice este salmo? Estamos al tanto de esa pesada y gran verdad que nos dice de que el Señor prepara la mesa para usted, de que lo protege, de que lo elige, de que está con usted, de que tiene toda bendición celestial. ¿Lo sabe? De que tiene todo un banquete preparado sin importar quién es usted, siempre y cuando se haya arrepentido de sus pecados y haya creído en el único y verdadero Jesucristo. Y dice que estaremos siempre con Él, comeremos y estaremos en su presencia siempre, así como David le dice a Mefiboset, aunque no seamos nada, porque él dice, soy como un perro muerto, es una expresión baja, soy como un perro muerto, así como le dice a Mefiboset, aunque no seamos nada, aunque no tengamos algo de nosotros mismos con lo que podamos pagar, Él amorosamente nos extiende la tierna invitación a comer y a sentarnos con Él, por su bondad, por su misericordia. Un perro muerto era algo como menospreciable e inútil. ¿Y hay algo útil en nosotros concerniente a la salvación? ¿Hay algo que hayamos hecho de utilidad? Nada. El único útil fue Cristo Jesús. Mefiboset no tenía nada con qué pagar. Nosotros no tenemos nada con qué pagar la gracia merecida que Cristo ha hecho con nosotros. ¿Y qué dice el versículo 9 en adelante? Yo lo voy a leer. Téngalo ahí presente. Estamos en 2 de Samuel 9. Sígame en la lectura del 9 al 11. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Es decir, yo le di todas las tierras que tenía Saúl, y no eran poquitas, eran muchas. Tú pues le labrarás las tierras. Es decir, como Mefiboset no podía hacerlo porque era lisiado de los pies, el que se iba a encargar de cuidar y administrar esas tierras era Siba. Le labrarás las tierras tú con tus hijos, porque tenía muchos hijos y tenía como 20 siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Es decir, tenía con qué cuidar la tierra, ¿verdad? Además de que Mefiboset iba a comer en la misma mesa con el rey David, además de eso, tenía todas esas tierras con mucho fruto y otros iban a trabajar por él. ¿Les parece algo? ¿Cómo lo ven ustedes?
qué acto más bondadoso, qué acto más generoso. Y es inmensamente rico en gracia. Y es la misma gracia que Cristo nos ha dado. Cristo no nos ha dado poquito, no nos ha dado migajas, nos ha dado el gran regalo de la salvación, nos ha dado todo un banquete, nos ha hecho coherederos con Cristo. Y de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Y Él lo llena todo en todo. Todas estas cosas, abundantes, abundancia, en Cristo hay abundancia. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Es decir, obedeció. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Lo adoptó como un hijo del rey, como uno de los suyos. ¿Y acaso Cristo no lo adopta como un hijo propio, como un hermano propio? ¿Acaso el Padre, Dios, no lo adopta como un hijo propio? ¿No le da los mismos beneficios que les fueron prometidos a los judíos? Él le da los mismos beneficios. David le da todas las tierras a Mefiboset, tierras que eran de Saúl, le entrega una gran heredad, además le dice a Siba que las trabaje, que le sirva a Mefiboset. Cuán grande gracia. Y reitera y dice que Mefiboset comerá en la mesa como uno de los hijos del rey. Ahora yo le pregunto, ¿usted se considera como un hijo del rey? ¿Usted se considera como un hijo de Dios? ¿Usted se considera como amigo de Cristo? ¿Está percibido de esta realidad? De que el Señor Jesús lo ha hecho coheredero y hijo adoptivo de Dios. ¿Sabe cuáles son sus beneficios? ¿Sabe cuál grande gracia hay en esta verdad? En esta maravillosa verdad. Vamos a Romanos 8, 16 y 17, por favor, vamos a leerlo todos juntos. Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, famoso Romanos 8, 16 y 17. Vamos a leerlo a la voz de tres. 1, 2, 3. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, si usted es hijo, también heredero. Tenemos los mismos beneficios. Qué gran verdad le da testimonio el Espíritu Santo, nos dice que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es la garantía de que tenemos entrada al cielo. Y si somos hijos de Dios, tenemos parte en una gran herencia. Tenemos una herencia incorruptible, algo que no se acaba. Somos, junto con Cristo, herederos de una patria celestial. El Espíritu de Dios confirma la validez de nuestra adopción, no por medio de alguna voz interior y mística, sino por el fruto que Él produce en nosotros. Eso es una acotación, una afirmación de un pastor. El Espíritu Santo de Dios confirma la validez de nuestra adopción, no por medio de alguna voz interior y mística, sino por el fruto que Él produce en nosotros. Es decir, el fruto mismo habla por sí solo y da testimonio a los demás de que somos hijos de Dios. Por sus frutos los conoceréis. No es una voz que retumbe y le hable a su cabeza lo que le dice que es hijo de Dios. Es la voz de Dios expresada en sus acciones lo que da testimonio a los demás y lo que le dice que usted es un hijo. Y si es un hijo, es un heredero. Entonces la bondad de Dios se vería reflejada en lo que hago en mi diario vivir. La bondad de Dios se vería reflejada en todos mis actos. No puedo vivir una vida desagradecida y en constante queja, pues no habría agradecimiento por la gran misericordia y la gran bondad de Dios hacia mí.
y el fin de todo es la gloria de Dios. Pero la palabra dice que padeceremos y sufriremos por la causa de Cristo, es así, ya sea física o a causa del escarnio. Pero nada supera el hecho de lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, por Cristo todo vale la pena. Si usted es adoptado por Cristo, tiene todos los beneficios que Cristo ganó en la cruz. Vuelvo y reitero, si usted es adoptado por el Padre, por Dios, tiene todos los beneficios que Cristo ganó en la cruz. Y los últimos dos versículos de 2 de Samuel 9, el 12 y el 13, dice así: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era el siervo de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. A la mesa del rey. A esos que somos llamados a comer en la mesa del rey, a estar en presencia del rey. David, prototipo de Cristo, por donde ustedes lo quieran ver. Esa bondad de David hacia Mefiboset, prototipo de la bondad de Cristo para con nosotros. Cómo Él nos abre las puertas reales de su palacio, cómo nos abre su mesa, cómo nos invita a su mesa, cómo ya tiene un lugar preparado para nosotros. Es grande. Hermanos, aunque su padre o su madre los hayan dejado, aunque usted no tenga nada ni nadie, Jehová tiene misericordia y bondad con usted y lo llama delante de su presencia. Si usted va en busca de las riquezas de este mundo, cuando las alcance, si es que las alcanza, habrá querido agarrar el mundo con las manos, pero cuando las haya alcanzado, se dará cuenta de que solo hay un vacío y no habrá saciedad. Es decir, usted no será llenado con las cosas de este mundo. Solo Jesucristo da una paz, no como el mundo la da. Solo la bondad y el amor de Dios puede traer gozo. Hermanos, ya para terminar, escuchen. No hay bondad manifiesta más altruista que la del Hijo del Hombre haciéndose carne para salvar a un vil pecador como yo. No hay una bondad que se haya visto, una bondad sin pensar en sí mismo, que la del Hijo del Hombre haciéndose carne para salvar a un vil pecador como yo. Esa es la bondad de Dios para con nosotros, la bondad de Cristo reflejada en la cruz, hecha carne. Vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios, la bondad manifestada en todo su esplendor para con nosotros. Y esa es la bondad que Dios extiende al mundo, pero el mundo la rechaza. ¿Y nosotros qué hacemos con esa misericordia, con esa bondad que Cristo nos ha dado? Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este sermón. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida. Ahora, Señor, permítanos tomar